Allá, en algún rincón del principio de los tiempos, antes de que existieran los pueblos, antes de que el polvo supiera siquiera lo que era la muerte, estaban Caín y Abel, dos hermanos nacidos de Adán y Eva, arrojados a un mundo donde ni la tierra ni las manos sabían aún cómo entenderse. Crecieron juntos, pero siempre caminaron por senderos distintos. Caín, con las manos cuarteadas de tanto escarbar el suelo, buscaba el sustento arrancado a la tierra. Abel, más callado, cuidaba de sus ovejas, como quien cuida los secretos del alma. Aquel día, cuando ambos decidieron ofrecer algo a Dios, lo hicieron sin saber que sus caminos estaban por separarse para siempre. Abel, de corazón sencillo, llevó un cordero. Lo escogió con esmero, el mejor que tenía, sin pedirle permiso al hambre que lo acompañaba. Porque Abel era así, desprendido, humilde, entregado a esa voz que venía de las estrellas y que él comprendía sin entender. Caín, en cambio, era otra historia. Ofreció el fruto de la tierra, el producto de su sudor, de esa lucha diaria con el polvo y las raíces. Pero en su pecho palpitaba algo oscuro, una incomodidad que no sabía decirse con palabras. Dios miró ambas ofrendas, y sin una explicación que Caín pudiera entender, aceptó el sacrificio de Abel y no el suyo. Caín se quedó en silencio, mirando las sombras, sintiendo que todo el peso de la tierra caía sobre él. Era un silencio espeso, como si la misma creación le diera la espalda, y en ese silencio, la envidia se le enroscó en el pecho como una serpiente hambrienta. ¿Por qué te ensañas, Caín? ¿Por qué se te ensombrece el rostro?, le susurró Dios, sin enojo, como queriendo ayudarlo a entender lo que él mismo no comprendía. Pero Caín estaba ciego, y cuando uno está ciego de furia, nada lo detiene. Dios le advirtió: el pecado está a la puerta, te desea, pero tú puedes dominarlo. Pero esas palabras se perdieron, como el eco de una campana en una iglesia abandonada. La voz de Dios se convirtió en un susurro lejano, y Caín, en su silencio, no pudo o no quiso escuchar. Un día cualquiera, Caín invitó a Abel a salir al campo. Abel, inocente, lo siguió sin preguntas. No conocía la desconfianza, no la había aprendido, porque su corazón era puro y en su mirada no cabía el recelo. Allá en el campo, en un rincón donde nadie los vería, Caín dejó caer toda esa rabia contenida, todo el rencor que lo venía devorando por dentro. Abel no tuvo tiempo de entender, apenas sintió el aire hacerse más pesado a su alrededor, y cuando quiso darse cuenta, ya estaba en el suelo. Estaba muriendo, dejando escapar su vida en un susurro de polvo. El campo quedó en silencio, y Caín se quedó solo, mirando el cuerpo de su hermano, como quien contempla un sueño del que quisiera despertar. Pero la tierra, fría y muda, no le ofreció consuelo. Entonces sintió una presencia, una mirada que lo atravesaba desde algún lugar invisible, y Dios le habló en ese silencio terrible: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín tembló. Se sintió pequeño, como si su nombre se desmoronara dentro de sí. Con una voz que ya no era suya, respondió: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero Dios ya lo sabía. La tierra se lo había contado. Esa misma tierra a la que Caín había entregado su sudor y sus manos, ahora lo delataba. Y Dios, con esa voz que no admite respuesta, le dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. El corazón de Caín, cargado de culpa y enojo, escuchó la sentencia de Dios resonando en ese campo vacío: maldito seas tú, de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Las palabras de Dios caían como piedras, hundiendo su peso en la tierra. Esa tierra que había sido su compañera, ahora se volvía en su contra. Cuando la labres, dijo Dios, no te dará más su fruto. Serás errante y extranjero en ella. Caín comprendió entonces la magnitud de su soledad. La tierra que había trabajado con sus manos ya no sería su hogar ni su sustento. Cada intento de echar raíces sería en vano. Y así, condenado a vagar por el mundo, Caín habló a Dios, suplicante: grande es mi castigo para soportarlo. Hoy me arrojas lejos de la tierra y de tu presencia. Me esconderé, y cualquiera que me encuentre me matará.
Sabía que su culpa lo hacía vulnerable, que donde fuera lo verían como un hombre marcado por la muerte. Pero Dios, que ve más allá del castigo, puso una marca sobre Caín, una señal invisible pero poderosa que advertía a cualquiera que quisiera hacerle daño. El que mate a Caín, dijo Dios, será castigado 7 veces. Era un pacto silencioso, una condena que también era protección, un peso que lo mantendría vivo. Y así, con esa marca, Caín partió. Se fue a tierras lejanas, a un lugar llamado Nod, al este de Edén. Allí vagó sin descanso, siempre al margen. Dicen las Escrituras que fundó una familia, que construyó ciudades, pero su alma permanecía errante, porque aunque sus pies se detuvieran en algún lugar, su corazón nunca lo haría. El grito de Abel resonaba aún en cada rincón de su conciencia. La soledad fue su destino, y en cada paso, la marca de Dios le recordaba que no había lugar donde pudiera olvidar el peso de lo que había hecho. Nod se convirtió en el primero de una larga estirpe de hombres y mujeres que, aunque levantaban muros y fundaban ciudades, llevaban en los ojos la tristeza de la sangre perdida, la carga de los secretos que se entierran en la tierra, pero que jamás desaparecen. Dicen los que saben que todo empezó así, con 2 hermanos, y una tierra que aún no conocía el sabor de la muerte. Yo los he oído murmurar en las cantinas, cuando el mezcal afloja las lenguas y los recuerdos se vuelven más pesados que las piedras. Hablan de Caín y de Abel como si los hubieran conocido, como si hubieran estado allí, el día en que la primera sangre manchó la tierra virgen. No fue justo, dice siempre el viejo Matías, mientras mira su vaso vacío como quien busca respuestas en el fondo seco de un pozo. ¿Cómo va a ser justo, repite, que Dios reciba con agrado el humo de un cordero y desprecie el sudor de quien arranca la vida a la tierra con sus manos? No, no fue justo. Los murmullos vienen y van, como el viento entre los magueyes. Algunos aseguran que Caín ya traía la maldad dentro y que la tierra solo le dio el pretexto para dejarla salir. Otros, como Doña Remedios, que se persigna cada vez que cuenta la historia, juran que fue el mismo Dios quien sembró la semilla de la tragedia. ¿Para qué poner a prueba a 2 hermanos? ¿Para qué permitir que uno se sintiera menos que el otro? Esas cosas, dicen, solo traen desgracias. Y me han contado que en las noches, cuando el silencio pesa más que la culpa, todavía se puede escuchar el eco de aquella primera pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Dicen que el viento la repite, que se cuela entre las grietas de las casas viejas y hace temblar a quienes tienen secretos enterrados. Luego está el asunto de la marca. Nadie sabe con certeza qué era, pero todos en estas tierras tienen su versión. El padre Jacinto dice que era una señal en la frente, brillante como una estrella en Nochebuena. La vieja Eusebia jura que era algo que solo los perros podían ver, por eso aullaban cuando Caín pasaba. Y don Aureliano, que todo lo mira con ojos antiguos, dice que la marca no estaba en la piel, sino en la mirada. Una sombra en los ojos que hacía que la gente supiera, sin saber por qué, que allí iba caminando el primer homicida. ¿Y la mujer de Caín? Preguntan siempre los más jóvenes, esos que aún creen que las historias deben tener sentido. Los viejos se quedan callados, miran al horizonte como esperando a alguien que no llega, y al fin dicen, con voz baja, hay cosas que es mejor no preguntarse. Por estas tierras se murmura que Caín nunca dejó de caminar, que sigue andando, fundando pueblos que luego abandona, sembrando campos que jamás dan fruto, llevando a cuestas el peso de aquella primera muerte. Algunos juran haberlo visto por los caminos, siempre de espaldas, siempre alejándose. Es fácil reconocerlo, dice el viejo Macario. Es el único que deja huellas que sangran. Los más letrados hablan de símbolos, de significados, de una supuesta lucha entre pastores y agricultores, que si representa esto, que si simboliza aquello. Pero acá, donde el tiempo se mide por las sequías y las ausencias, sabemos que la historia de Caín y Abel es más simple y más terrible. Es la historia de todos los hermanos que se miran con recelo,
de todas las ofrendas rechazadas, de todos los campos que guardan secretos bajo la tierra seca. Y también está el misterio de Dios. ¿Por qué no detuvo la mano de Caín? ¿Por qué castigar y proteger al mismo tiempo? Son preguntas que quedan flotando en el aire, como el polvo del camino, sin que nadie se atreva a responderlas. El padre Jacinto dice que son misterios de la fe, pero aquí sabemos que son más bien misterios del corazón, ese pozo oscuro donde nacen la envidia y el rencor. De vez en cuando, en las noches más densas, cuando el viento trae voces que no son voces y el tiempo parece detenerse, los más viejos del pueblo se juntan a hablar de estas cosas. Dicen que cada quien lleva un poco de Caín y un poco de Abel dentro, que todos somos, al mismo tiempo, el que ofrece y el que es rechazado, el que mata y el que muere. Y así siguen las historias, dando vueltas como hojas secas en el viento. Mientras tanto, la tierra sigue bebiendo sangre. Los hermanos siguen presentando sus dones y en algún lugar, dicen, Caín sigue caminando, buscando un rincón del mundo donde su nombre no signifique lo que significa, donde la tierra vuelva a darle fruto, donde el eco de aquella primera pregunta por fin deje de resonar. Pero eso, como todo en estas tierras, son solo murmullos que se pierden en el viento. Historias que contamos para no olvidar que la primera muerte fue entre hermanos y que desde entonces todos cargamos una marca, visible o invisible, que nos recuerda lo que somos capaces de hacer. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te hizo pensar, dale like, suscríbete y comparte este video. Que el Señor te bendiga.